del párroco de la Cruz de los Milagros, el padre Ramón Villordo, gran historiador, muy estudioso de los temas, donde nos dice qué y por qué, el qué y el por qué nos historia el Día de los Enfermos, por los cuales el Papa especialmente nos pide que recemos por en esta situación de pandemia tan terrible que vive el mundo. Muy buenas. El viernes 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Un poquito de historia. El 11 de febrero de 1984, el entonces Papa Juan Pablo II publicaba la carta apostólica Salvifici Doloris. Es toda una reflexión desde el punto de vista de la fe sobre el sentido del dolor y del sufrimiento, ¿no? Esta carta apostólica del Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, fue firmada por el Papa el 11 de febrero de 1984, ya hace muchos años. Al año siguiente, 1985, el Papa crea el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. Consejo Pontificio para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. Bueno, a partir de ese momento en todo el mundo comenzaba a celebrarse días, jornadas de oración por los enfermos, y desde distintas conferencias episcopales los obispos fueron pidiendo al Papa una jornada especial para los enfermos. Recogiendo toda esa petición que venía de muchas partes del mundo, entonces el Papa Juan Pablo II decide finalmente hacer caso del pedido e instituye la Jornada Mundial del Enfermo el 13 de mayo de 1992. 1992 es la fecha, el año, en que el Papa Juan Pablo II entonces decide la realización de esta jornada. En octubre de ese año, el Papa Juan Pablo II escribe su primer mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, que sería el 11 de febrero de 1993. La primera Jornada Mundial del Enfermo celebrada en la Iglesia, en toda la Iglesia, fue entonces el 11 de febrero de 1993. Es lindo también tener en cuenta la carta por la que el Papa instituye la Jornada Mundial del Enfermo, y esto lo hizo el 13 de mayo de 1992. Es interesante porque allí el Papa fija, digamos, el objetivo de la jornada, ¿no? Diciendo, la jornada anual del enfermo tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios y por consiguiente a las varias instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos, ¿no? En todos los planos. Ayudar al enfermo a valorar en el plano humano y sobre todo en el plano sobrenatural lo que significa el sufrimiento. Hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria toda la feligresía y consagrados y religiosos, etcétera, ¿no? En esta carta del 13 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II decía también que esta Jornada Mundial del Enfermo sea un momento fuerte de oración, momento fuerte de oración, participación y ofrecimiento del sufrimiento para el bien de la Iglesia, así como de invitación a todos para que reconozcan en el rostro hermano enfermo el santo rostro de Cristo que, sufriendo, muriendo y resucitando, realizó la salvación de la humanidad. Creo que nos hace bien recordar cómo surgió esta Jornada Mundial del Enfermo, porque estamos a pocos días de celebrarla de este año. Así que nos vamos preparando mental, espiritualmente, para la reflexión, para la oración y quizás para tomar algunas decisiones en orden de cuidar mejor a nuestros enfermos, sobre todo en nuestro hogar, en nuestra casa. Bendiciones. Muchas gracias, Padre Ramón. Y estamos acá con una serie de cuestiones, ¿no?, que hacen
a distintas eventos, sucesos que estamos nosotros analizando y viendo, ¿no? Que estábamos viendo ahora y estábamos anunciando que íbamos a charlar con la hermana de un héroe de Malvinas, ¿no? Mejor dicho, toda del continente, se llama Malvinas, pero el conflicto era del Atlántico Sur, ¿no es cierto?, el epicentro de Malvinas, y justamente esa palabra hace que mucha gente, porque no estuvo en Malvinas, ahora se les escamotea el derecho a ser reconocidos como héroes, porque incluso muchos de ellos participaron en combate y algunos murieron en actos de servicio, ¿no? Bueno, justamente la hermana de uno de ellos es la que vamos a entrevistar en estos momentos, pero recordemos que hoy domingo 13 de febrero faltan 50 días para el 2 de abril, y que el 6 de febrero de este año murió el veterano de guerra de Malvinas no reconocido, Jorge Acosta, otro veterano del TOAS que se va sin reconocimiento pleno, y otro que falleció el 9 de febrero, Ricardo Contreras, se va también sin su reconocimiento pleno. Realmente no solo indigna, sino que estruja el corazón este tipo de acontecimientos, ¿no? Hay un tema de rock, rockero, rockero sobre el tema del TOAS, ¿no? De los veteranos del TOAS. Lindo tema, vamos a ver si después con Tony se lo hacemos escuchar. Pero en 13 días se van 2 veteranos sin reconocimiento, ¿no? Qué cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces, ahora la tenemos ya en el aire y la saludamos, a la hermana de un héroe de este conflicto, él reconocido como héroe por ley, por haber llegado el soldado Oscar Calixto Migliappi, que muere junto a 10 compañeros en una misión de combate a bordo de un helicóptero en la costa del litoral marítimo patagónico, recibe la medalla post-mortem Muerte en Combate, declarado héroe nacional junto a sus compañeros. Él sí recibió reconocimiento, mientras que a otros se le niega, ¿no? Pero aparte hay una verdadera discriminación hacia los soldados del continente. Muchos de ellos combatieron, resultaron heridos, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, hay un monumento, incluso en Santa Cruz, que tiene que ver con un helicóptero caído, que es justamente el helicóptero donde fallecieron 10 combatientes reconocidos como héroes, ¿no? Y bueno, esto realmente es lo que nosotros tratamos de rescatar, y más cuando la hermana de un héroe también apoya esta causa de reivindicación de los que estuvieron en el continente, muchos de los cuales fueron y volvieron de incógnitos a Malvinas, aclaremos también, y el secreto militar no les permitía hablar, y bueno, y ella se solidariza con esto y rechaza la discriminación que se genera en muchos casos, ¿no? Así que Claudia Migliappis, muchas gracias por atendernos, bienvenida acá Domingueando con vos. Eduardo Black les saluda. Buenos días, Eduardo Black, ¿cómo le va? Y un saludo a toda la audiencia de la radio. Bueno, no solo a la audiencia en general, que nos escucha a través del 88.9, que nos escucha a través de convozcorrientes.com, el streaming, y toda la gente
del TOAS del continente y muchos otros así que se solidarizan, que nos están escuchando acá y fuera de la Argentina también a través del streaming, esta transmisión que quiere ser algo que reivindique el honor de aquellos que sirvieron a la patria en su momento. Y estábamos diciendo, 2 murieron en 13 días, se fueron sin el reconocimiento pleno, ¿no? Bueno, y escuchar eso. sí, me gustaría un poco una reseña, ¿no es cierto?, que nos dé de la soledad de la discriminación, que creo que es lo que ha hecho que usted, pese a ser hermana de un héroe reconocido, apoye esta causa de la reivindicación de aquellos que no están plenamente reconocidos, ¿no? Sí. Bueno, al principio no se veía tan discriminación, ¿verdad? Después del 88, mi hermano y sus compañeros en el 83 ya fueron declarados héroes. Se les dio la medalla de post-mortem, de muertos en combate, salieron a una misión. Y bueno, después del 78 ya se empezó a ver esa discriminación. Y sí, yo como hermana perdí a mi padre después de 2 años de lo sucedido con mi hermano, y sentí la discriminación. Cada vez que iba a un acto, siempre se acercaba alguien bueno, no perteneció, no estaba con nosotros, pero bueno, es un héroe, pero era como un falso título que me daban, como para alimentar o sea, calmar un poco el dolor, digo yo, ¿no? Uh-huh. Así que venía, se acercaba a alguno y le decía, él no estuvo con nosotros en Malvinas. Sí. Qué barbaridad. Murieron con su jefe, un coronel que era el que piloteaba el helicóptero en una misión de combate. No. Es decir, es una barbaridad eso, ¿no? Sí, y a través de los años es barbaridad de lo que se dice. Lo han tratado de cobardes, lo han tratado de que manipulaban una granada dentro del... La verdad que se ha dicho un montón de cosas que han lastimado muchísimo a la familia. Me imagino. Fíjese que yo tengo otros hermanos y en mi casa, o sea, entre hermanos, una reunión y eso, siempre se trató de no hablar de ese tema, como dejarlo pasar y olvidando. Y bueno, yo cuando pasó todo esto, yo tenía 13 años y mi hermano era muy compañero mío. Y bueno, con el tiempo uno se va dando cuenta, pero de por qué uno se tiene que callar, ¿no? Y bueno, dije un día, no, basta, un héroe. Y ese se lo reconoció, y vale algo, la vida de mi hermano tiene que hacerse valer, o sea. Y bueno, de a poco fui investigando, buscando, porque en realidad uno que me entonces uno va averiguando, se sabía muy poco, fue muy muy doloroso para mi padre. Y bueno, en esos momentos cuando el velorio, todo eso de el sepelio, todo eso que se le dieron, la gran cantidad de gente que se acercó a mi casa, la sociedad los reconoció como héroes. Yo estuve acompañando a mi padre, como ya le dije, mi hermano teníamos una relación muy especial.
Y bueno, con los años me di cuenta que no podía dejar que se hablara estas cosas, ¿no? Y bueno, he sufrido insultos y discriminación y me han mandado mensajes de algunos, no todos. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien se ocupe de a una niña, a una joven que está recabando información sobre la muerte del hermano en combate, en acción, ¿no es cierto? Porque eso no se puede negar de ninguna manera, porque estaba en el continente, entonces los aviones que volaban prestando asistencia de radar y volaban cerca del continente también eran, no sé, cobardes o algo así. Es una barbaridad, y encima decírselo es una cosa realmente que no tiene sentido, ¿no? Es decir, me imagino lo que habrá pasado usted y toda su familia con este tipo de verdaderas vejaciones morales, ¿no? Sí, desde ya le digo que le comentaba que mis hermanos mucho no hablan del tema. Yo creo que se debe también a esta discriminación, a sentir que se los golpea otra vez, porque es lo que yo siento cada vez que escucho o que se hace un acto, siempre o una nota de algunos centros, asociaciones, se quiere dejar claro que ellos estos hombres, estos 17 hombres del continente, no pertenecen, aún sabiendo que hay una ley que avala que son héroes. Y muchas veces yo pregunto, ¿no? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo tiene una persona para decirle a una esposa? Se entrecorta un poco. Sí. ¿Me escucha ahí bien? Ahí sí. Sí, le decía, ¿cómo se le puede decir a una madre, un padre, un familiar, un hermano? Bueno, no, mira, se traspelaron los papeles y realmente tu hermano no merecía ser nombrado un héroe, y ni sus compañeros tampoco, porque nunca llegaron a Malvinas. O sea que fue bastante duro, y con los años ha sido peor. Este último tiempo, estos 2-3 años, ha sido muchísimo peor. Pero bueno, en camino uno encuentra personas que están pasando por la misma discriminación, y entonces esto me lleva a apoyar a los muchachos de concentración toda, porque veo en ellos un poco la figura de mi hermano, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta charla, por este testimonio, y bueno, y es el reconocimiento de un héroe no puede ser escamoteado, ni él ni los otros soldados que murieron con él, ni el jefe el coronel que piloteaba la nave y los conducía en una misión de combate. Es realmente una cosa insólita este tipo de cuestiones, que vaya a saber qué intereses representan, ¿no? Porque cuesta mucho entender qué intereses pueden estar para este tipo de cuestiones, ¿no? Porque como que el diablo me tira la cola en esto, ¿no? Y bueno, y esto lo ha llevado a un reconocimiento de su hermano mayor a través de todos aquellos combatientes del TOAS en el continente, y bueno, y también a la promoción que usted hace, no solo del reconocimiento de su hermano también, sino de la ruta TOAS, ¿no es cierto?, tanto la del año pasado como la de este año, que usted acompaña, y que bueno, y que tantas solidaridades trae, ¿no es cierto?, porque todo suma en esto, ¿no? El desierto está conformado por miles y millones de granos de arena, ¿no es cierto?, y de cantos rodados, y bueno, esto hace que haya algunos que atraen más que otros, y creo que el caso suyo es un caso paradigmático que atrae muchas solidaridades, no solo en la Argentina, ¿no?, porque hasta la paradoja de que
del reconocimiento de héroes por parte del Reino Unido o de los militares del Reino Unido, y acá la burla, realmente a veces cuando hablan mal de cierta parte, porque no son la mayoría de los argentinos, uno siente vergüenza ajena, ¿no? Sí, gracias a Dios se ha recibido que hay, hoy justamente se está enterando de lo que no se sabía, ¿verdad? Que había tanto silencio, tanto ocultamiento, y bueno, hoy se recibe el apoyo de mucha gente. Cuando se ha juntado firma y todo eso, se asombra de lo que uno le cuenta o le dice. Así que gracias a Dios eso es muy importante para que sea la verdad de todo lo que pasó. Bueno, Claudia Millapi, hermana del soldado clase 63, Oscar Calixto Millapi, muerto en combate, declarado héroe nacional junto con sus compañeros, y difusora de esta protesta solidaria, que quiere ser protesta pero no quemando cubiertas, sino brindando solidaridad a los que más necesitan por parte de los excombatientes del continente. Muchísimas gracias por esta charla, y bueno, y también muchas gracias por el apoyo de esta campaña de la Ruta Toas 2021, 2020 y todo lo que vendrá, porque ha despertado solidaridades no solo en el continente sino en el extranjero. Muchísimas gracias, y será hasta todos los momentos, y bueno, nuestra memoria la guardará siempre en el corazón.